Entonces, bastante atención para avanzar. Por favor, siempre les digo que si tienen consultas, lo hagan sin ningún problema, que quede todo claro. Ya esto es un resumen de la parte del reglamento o algo que a ustedes les va a servir en cualquier obra de edificación. Y pueden tomar la diapositiva. Acá está lo básico que compete a un ingeniero, ¿no? A ver. En esta vez vamos a ver la arquitectura, ¿no es cierto? Entramos a lo que es arquitectura. Ya vamos a ver la A010, que es condiciones generales de diseño. Condiciones generales de diseño. Luego ya pasa a lo que es arquitectura es la 3.1, ¿no? En el Reglamento Nacional de Edificaciones entramos al título 3, que es edificaciones. Vamos a verlo acá. Acá, edificaciones. Y vamos a ver directo arquitectura, condiciones generales de diseño, que es la 3.1, ¿ok? Luego se verá la 3.2, que es estructuras. La 3.3 no vamos a verlo porque son instalaciones sanitarias, eso lo tienen que enseñar. Yo supongo que les enseñan sanitarios, ¿no? Tienen algún curso. Instalaciones eléctricas ya son para los ingenieros, o también a ustedes me parece que les enseñan un curso de instalaciones eléctricas. Entonces ya no nos vamos a meter a instalaciones eléctricas ni sanitarias, vamos a terminar en estructuras, que también vamos a hacer un ejemplo, ¿no? En estructuras, y para que puedan ustedes hacer su trabajo. Pero ahora vamos a ver todo lo que es arquitectura hasta la primera parte del ciclo, ¿ya? Hasta ahí vamos a avanzar, por eso vamos avanzando. Entonces, como ya vimos, es arquitectura, estructuras sanitarias y eléctricas. En arquitectura vamos a ver las A010, la A020, vamos a ver vivienda, vamos a ver hospedaje, educación, salud, industria, comercio, oficinas. Servicios comunales ya no lo vemos, recreación y deportes tampoco, comunicación y transporte tampoco. Sí vamos a ver la 120, accesibilidad universal en edificaciones. El año pasado me parece que vimos toda esta parte, pero ahorita nos vamos a concentrar más en lo que es edificaciones, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver la A010, condiciones generales de diseño, condiciones generales para todo esto, ¿ya? Para vivienda, hospedaje, educación. Estas son condiciones generales. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Condiciones generales. Una cadena alimenticia, si hay la falta de algo, entonces eso va a afectar muchas especies. Se mantiene prolongado, van a haber migraciones. Entonces la naturaleza todo. A ver, paguen su audio. Condiciones generales. Objeto. La presente norma técnica tiene por objeto establecer los criterios y requisitos mínimos que debe cumplir el diseño arquitectónico de toda edificación para garantizar el desarrollo de las actividades de las personas, otorgándoles condiciones de habitabilidad, seguridad y protección del medio ambiente. Ese es el objetivo. A las personas de una edificación hay que darles habitabilidad, seguridad y protección del medio ambiente. Ese es el objetivo. Ahora, accesos. Veamos lo que es accesos. Directo, nos vamos a lo que es accesos, ¿ya? Dice, las edificaciones deben contar por lo menos con un acceso desde la vía pública, mínimo, ¿no? Tiene que haber un acceso. A veces quizás no se ve acá porque acá hay bastante terreno, pues no, las casas son grandes, pero en las grandes ciudades, pero sí se puede ver acá en el centro, ¿no? Hay casas en el fondo de la vivienda, ¿no? Del terreno. Entonces tiene que tener su acceso reglamentario, ¿ok? A veces son hermanos, se han dividido
Unos quedan adelante, otros quedan en la parte posterior. Entonces tiene que haber su acceso. Mínimo un acceso de la vía pública. Es más, cuando se hace algún trámite para compraventa o alquiler, para compraventa generalmente, entonces va a vender solamente la parte posterior. Muy bien, tiene que venderlo con acceso. Y tiene que decir ahí por dónde es el acceso, tiene que ver su plano del acceso, todo. Si no, no lo puede vender. ¿Ok? El número de accesos y sus dimensiones se definen de acuerdo con el uso de la edificación. Los accesos pueden ser peatonales y o vehiculares. En los accesos y salidas, los elementos móviles de cerramiento, al accionarse, no deben invadir la vía pública ni las áreas de uso público. Ok, miren, este es un tipo de estas puertas vehiculares, ¿no? No invade la vía pública que pasa por acá, pero en esta parte sí. ¿Ok? Acá se abre hacia adentro, miren. Esto se abre hacia adentro. La vía pública está acá está el peatón. Entonces el peatón normal puede, supongamos que acá está el carro, quiere salir, entonces abre hacia adentro. El peatón no se ve con la sorpresa que está abriéndose una puerta, ¿no? En cambio, esta parte no, acá sí invades a la vía pública. Igual, esta manera, ¿no? Ahí está la vía pública, acá está el peatón, se abre hacia adentro la puerta, pero no puede abrirse hacia afuera. Acá vemos en la ciudad, ¿no? En la parte urbana, en el centro, muchas veces vemos puertas que se abren hacia afuera. ¿Pero por qué? Porque tenemos calles anchas, nuestra realidad, sinceramente, en lo que es terreno, hay disponibilidad. Pero si te vas, por ejemplo, a Huánuco nomás, sus calles son angostas, los peatones están por la vía pública en todo momento y tienen que ir por la vereda, ¿no? Porque las pistas son angostas. En cambio, acá muchas veces te vas fuera de la vereda porque la pista es ancha, pues, ¿no? Pero en Lima peor, ¿no? Entonces las puertas no pueden abrirse hacia afuera. Eso es lo que quiere decir esta parte de los accesos. Se debe permitir la accesibilidad de un vehículo de atención de emergencia, ambulancia o bomberos. No en las edificaciones grandes donde hay muchas personas habitando en el interior, tiene que haber un acceso para ambulancias o bomberos, ¿no? Es lógico, en el caso de que haya una emergencia, la ambulancia o los bomberos tienen que entrar a cubrir esa emergencia. La distancia entre el ingreso al edificio más alejado y la vía pública no debe ser mayor de 25 metros. Ojo, considerando un lugar de maniobra para el volteo de la unidad. O sea, el vehículo debe ingresar a la propiedad y debe haber un área donde pueda dar vuelta. No es que yo entro y retrocedo. No, entonces depende también del, como dice de acá, de acuerdo con el uso de la edificación, ¿no? Si es una sola familia ya pues no hay ningún problema, pero en las grandes ciudades se ven torres, edificios de 10, 12 pisos en la parte posterior, entonces máximo tiene que estar a 25 metros. Considerando un lugar de maniobra para el volteo de la unidad, la altura, el ancho y el largo del vehículo de emergencia se desarrollan según lo siguiente. Acá está. Vivienda, oficinas y hospedaje, altura mínima de 3 metros. ¿Okay? O sea, mínimo 3 metros tiene que haber libre para que pase el vehículo de emergencia. El ancho mínimo 2,50 y el largo 5 metros. Así estos datos tienen que tomarse del vehículo. ¿Okay? Como si el vehículo tuviera estas dimensiones. No, que hay vehículos más pequeños, no, pues el reglamento dice que tienes que tomar estas medidas. Y en edificaciones comerciales, industriales, salud, educación, servicios comunales, recreación y deportes, transportes y comunicaciones, donde hay más cantidad de personas, en las zonas comerciales hay gran cantidad de personas, entonces el vehículo, la medida del vehículo se tiene que tomar esto, la altura, el ancho y la longitud. ¿Okay? Retiros normativos. Vamos a ver
¿qué son los retiros? Dice, tienen por finalidad permitir la privacidad y seguridad de los ocupantes de la edificación. Se definen entre el límite de propiedad y el límite de la edificación, los cuales se determinan en los parámetros urbanísticos y edificatorios aprobados por el Plan de Desarrollo Urbano. Entonces, las municipalidades tienen que decir, en esta zona, por ejemplo, Fonavi, todas las viviendas tienen que tener un retiro de tanta dimensión. O sea, el reglamento no dice que tiene que ser tanto. ¿Ok? Las municipalidades tienen que poner la dimensión del retiro, ¿no? El ancho de retiro. No se ve mucho acá, definitivamente no hay mucha exigencia, ¿no? Acá, como les digo, los terrenos son grandes, pero si nos vamos a Lima, ahí sí tiene que cumplirse en determinado distrito, en determinadas zona comercial, zona industrial o vivienda. Entonces, la municipalidad, a través del Plan de Desarrollo Urbano, tiene que decir qué dimensiones son los retiros, ¿no? Y hay retiros frontales, ¿no? Acá, por ejemplo, este es un terreno habitable, retiro frontal, este es el límite de propiedad. Los retiros laterales, ¿no? A los costados, y un retiro posterior. ¿Okay? Ahora, supongamos que esta es la vía pública, ¿no? La veredita, acá hay otra vía pública. Entonces, este sería un retiro frontal, ¿no es cierto? Porque acá hay la vía pública, un retiro frontal. Este también sería un retiro frontal. Esto de acá sería un retiro posterior, ¿no? Este es el lindero posterior o el límite de propiedad. Y el límite de propiedad lateral y el retiro lateral. Este sería un retiro lateral. Lo que se ve acá en la figura, ¿no? No está muy difícil de distinguir. Los retiros normativos. ¿Para qué se emplean los retiros normativos? Dice para captación de aire y o retiro de gases de los sistemas de extracción de monóxido de los estacionamientos vehiculares ubicados en sótanos o semisótanos. Les puede parecer raro, pero en Lima hay bastantes estacionamientos en los sótanos y en los semisótanos, ¿no? Acá, por ejemplo, en Plaza Vea, está en el sótano, o semisótano, se puede decir, ¿no? Entonces, y se ve grandes cantidades de vehículos, livianos y pesados, ¿no? O semilivianos, camionetas, autos, motos, ¿no es cierto? Entonces, los retiros sirven para que no haya una congestión de aire o de gases que botan los vehículos. Muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero el reglamento lo está tomando en cuenta. Sistemas de administración de humos, ¿no? Extracción de uso exclusivo de emergencia. O sea, ¿qué se puede considerar en los retiros? Sistemas de administración de humos por extracción de usos exclusivos de emergencia por incendio en sótanos, los cuales pueden ser descargados a nivel del piso de los retiros, utilizando descargas por rejillas de ventilación y o sistema de ventilación mecánico. Equipos mecánicos de ventilación. ¿Qué se pueden instalar en los retiros? En los retiros frontales se pueden considerar estacionamientos vehiculares con techos ligeros o sin techar. ¿Okay? Este es un retiro frontal, por ejemplo. Entonces puede considerar una cochera, ¿no es cierto? En los accesos de peatones, o sea, hay un retiro que se va a utilizar para acceso de peatones, entonces se puede techar, ¿no es cierto?, en ese retiro, pero con un techo liviano, ¿ok? Un techo liviano, si es que se techa. Se puede utilizar para subestaciones eléctricas en los mismos retiros.
se puede utilizar para, casetas de guardianía y sus baños de la caseta de guardianía, justo en los retiros. Se pueden utilizar para gradas, para subir o bajar como máximo 1.50 metros del nivel de la vereda. O sea, no se puede utilizar para escaleras, ¿no? Sino para gradas, ojo, para gradas hasta 1,5 metros. Se puede utilizar para cisternas para agua, ¿no? Y sus cuartos de bombas en el retiro. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Estacionamiento en semisótanos, cuyo nivel superior del techo no sobrepasa unos 50 por encima del nivel de vereda. O sea, acá está el nivel de vereda y el semisótano, o sea, semisótano quiere decir enterrado, puede decirse, ¿no? Debajo del nivel. Máximo 1,50 metros a este nivel, ¿no? Entonces, esto se ve en la costa bastante, se abre una puerta acá y entra la escalera, ¿no? Que es la rampa para el vehículo. Esto yo lo he visto en Trujillo, en un departamento donde vive mi hermano, y una vez me dijo que manejara su carro y era una rampa, y adentro hay todo un circuito, ¿no? Pucha, que hay que manejar bien, porque bien ajustadito los anchos, y él tenía su estacionamiento. Entonces tenía que llegar hasta su estacionamiento. Adentro es como una pequeña ciudad, todo dividido, ¿no? Para los dueños del edificio, que están en los departamentos. Entonces acá se abre la puerta y se ingresa hacia el estacionamiento. Entonces se puede utilizar, este es un retiro, este es el retiro, ¿no es cierto? Pero para un semisótano, que esté máximo a 1,5 metros de la vereda. Acá, a ver, se puede poner piscinas, ¿ok? Se puede poner una piscina en el retiro. ¿Qué más? Esto es lo que les decía, la rampa para un estacionamiento. Escaleras abiertas, ¿no? Las que van generalmente en escaleras fuera de la construcción. Acá está la construcción, miren bien. Y acá son las escaleras, ¿no? Da vuelta, ¿no? Sí, también se puede considerar en el retiro, miren las escaleras. Y también muretes para medidor de energía eléctrica. ¿Listo? Todo esto considera el reglamento. ¿Para qué se puede, en qué se puede utilizar el retiro? ¿Qué se pueden instalar? ¿Ya? Cercos. Los cercos que van en los linderos, ¿no? Tienen como finalidad la protección visual y auditiva y o dar seguridad a los ocupantes de la edificación, debiendo tener las siguientes características. Deben estar colocados en el límite de la propiedad. No muchas veces quieren colocarlo de su límite de propiedad hacia afuera. No, tienen que estar dentro del límite de propiedad. Pueden ser opacos o transparentes. Opacos es cuando es de ladrillo, por ejemplo, de concreto, ¿no? Opacos, o sea que no se puede ver de afuera hacia adentro, ¿ya? No varía la dimensión de los retiros exigibles. O sea, el cerco puede estar de 15 centímetros, por ejemplo, de ancho, y de ahí para adentro tiene que medirse el retiro. Este es un cerco, por ejemplo... ¿Cómo están? Buenas noches. Para comunicarles que en esta primera sesión voy a alcanzar el enlace. Por favor. Por favor, por esta oportunidad he tenido un percance en la carretera. Cambie su audio. 8:30 de la noche. Ok, les agradeceré bastante. Y en el transcurso de estos minutos voy a alcanzar el enlace. Nada. Ya, se pueden instalar conexiones para servicio de la edificación, acá en el cerco.
Ya, entonces pueden utilizar, se pueden instalar conexiones para servicio de la edificación, uso de bomberos, gas, o sea, conexiones, ¿no? Por ejemplo, acá la conexión eléctrica se puede hacer en este cerco, y acá lo hacen generalmente, ¿no? Siempre que no sobrepasen el límite de propiedad. ¿Qué más? Cuando se instalen dispositivos de seguridad que puedan poner en riesgo a las personas que transitan por la vía pública, estos deben estar debidamente señalizados y o sobre 2.30 metros de altura. Hay elementos de seguridad, acá también ya hay estos elementos de seguridad, hay mucha delincuencia, entonces estos tienen que ser señalizados y estar arriba de 2.30 metros. ¿Qué más? Se puede instalar cajas para la recepción de documentos. Bueno, esto no se ve acá, pero se pueden instalar estas cajas de correos, ¿no? ¿Qué más? Los ochavos. Ya vimos acá todo lo que es retiro, ¿ya? Hay retiros visibles, como acá, que era cercos opacos o visibles, ¿no? Visible. Acá hay un cerco visible, pero es un cerco. Y en cambio acá hay un cerco opaco, por ejemplo. Otro visible. Listo, los ochavos. Esta es una esquina, vía vehicular, ¿no es cierto? Esta es una vereda. Y pues, de acuerdo a la reglamentación, se tiene que hacer un ochavo mínimo de 3 metros. Este ancho debe ser 3 metros como mínimo. Esto es ángulos iguales, ¿no? A y A. Entonces, a ángulos iguales, una perpendicular de 3 metros. Se tiene que hacer un ochavo. Esquina formada por la intersección de dos vías vehiculares. Los gobiernos locales determinarán dónde no es obligatorio proyectar ochavos. Si no hay nada reglamentado, tiene que hacerse ochavos. ¿Ya? Pero siempre hay que consultar a los gobiernos, a las municipalidades, si puedes, pero yo no quiero hacer ochavos. Entonces tienes que ir a la municipalidad y preguntar si la edificación corresponde o no a hacer un ochavo. Un ochavo en el primer piso, cuando no exista retiro o se utilicen cercos opacos, existirá un retiro en el primer piso, en diagonal, a una altura mínima de 2.30 metros. Ok, mínimo, a una altura mínima, por ejemplo, si el primer piso es de 2.10, nada, pues tiene que hacerse un ochavo. Ok. Permite la visibilidad en cruce de vías también, pues, ¿no? Bueno, es claro, el ochavo no hay más que decir ahí. Volados. Es un elemento estructural que sobresale respecto de la pared del retiro de la vivienda. ¿Ok? Del retiro de la vivienda. La vivienda está acá y esto es un volado, pero tiene ciertas condiciones, ¿no? Acá también, por ejemplo, este es un voladizo de medio metro a una altura mayor a 2.30 metros. Y este es el límite de propiedad. Y este es el retiro frontal. ¿Ok? El retiro frontal, por ejemplo, te dicen que es 5 metros. Muy bien. Se puede hacer un volado, pero siempre y cuando sea mayor de 2.30 metros de altura del piso, ¿no es cierto? Se puede hacer un voladizo. Se puede edificar voladizos sobre el retiro frontal hasta 0.50 metros nada más, a partir de 2.30 metros de altura. Acá lo dice el dibujo. Y en este caso se puede considerar en la fachada de la edificación elementos estructurales, elementos decorativos como frisos, cornisas, zócalos. No hay a veces que quieren poner los arquitectos un detalle ahí en la parte frontal, ¿no? Como frisos, cornisas, zócalos, ¿no? Elementos de protección solar y otros abiertos hasta un máximo de 0.30 metros. O sea, ¿no? Acá se puede hacer algo. Algo monumental. Quieren hacer acá, lo pueden hacer, pues. Pero hasta 30 centímetros.
y el volado es de 50 centímetros, ¿no es cierto? Pero acá pueden hacer alguna cosa de lo que dice acá. Siempre la altura mayor a 2.30. ¿Okay? ¿Qué más dice de los volados? En las edificaciones sin retiro, o sea, dice, si tú edificas desde tu límite de propiedad, no se permiten volados sobre la vereda, salvo por razones vinculadas al perfil urbano preexistente para ejecutar balcones sin techo. ¿Okay? O sea, la pared tiene que ser, o sea, si la pared está exactamente en el límite de propiedad, no se puede hacer un volado a menos que sea un balcón, ¿no es cierto? Se ven en Huánuco también he visto balcones, ¿no? Pero no son techos, son balcones sin techo, aleros de protección para lluvias, por ejemplo, ¿no? Cornisas u otros elementos arquitectónicos. Eso se puede hacer, pero no se puede hacer techos. Únicamente en ambientes de balcones sin techo o alternados, así como en terrazas, el volado puede llegar hasta un máximo de 80 centímetros sobre el retiro frontal. Listo, esos son volados. Esas son las condiciones para los volados. Más, cubiertas y azoteas. Las edificaciones en todos sus usos pueden emplear azoteas sobre las alturas máximas permitidas, pudiendo ser de uso exclusivo común o mixto y accederse mediante escaleras y ascensores. En las azoteas, ¿no? A veces hacen un techo, ahí cocinan, lavan, tienen su ropa. Se puede techar hasta un 50%, no todo, miren, ven, del área de la azotea, debiendo considerar un retranque mínimo de 2.50. Retranque es un retiro, ¿no? Un retiro del límite exterior de la fachada de la edificación. O sea, la edificación tiene su parapeto y de ahí tiene que haber un retiro de 2,5 metros y recién ahí se puede techar en una azotea. Los parapetos de la azotea hacia propiedades vecinas y entre muros divisorios de unidades inmobiliarias debe ser mayor a 1.80 metros. Los parapetos son los que están en el contorno. Tiene que haber un contorno, ¿no? En la azotea no puede dejar de colocarse un muro y debe ser de 1.80 metros. Deberá contar con un sistema de recolección canalizado todo su recorrido, o sea, para las lluvias, ¿verdad? No podrá verterse directamente sobre los terrenos o edificaciones de propiedad de terceros, ni sobre espacios. Bueno, las lluvias tienen que ir al canal o a la canaleta de drenaje, ¿verdad? Eso quiere decir. Entonces, esto es lo que responde a cubiertas y azoteas. ¿Qué más? Acabado exterior. En edificaciones con muros colindantes, a partir del segundo piso, debe tener como acabado exterior mínimo tarrajeado, pañeteado y o escarchado y o pintura. ¿Ya? Los acabados en exterior en edificaciones con muros colindantes deben estar tarrajeados, ¿eh? A partir del segundo piso. No sé por qué no lo dice desde el primero, pero a partir del segundo piso debe estar, seguramente para que no haya humedad en el vecino, ¿no? No tenga humedad, tiene que estar tarrajeado. ¿Qué más? Separación entre edificaciones. Toda edificación debe guardar una distancia con otra edificación en los siguientes casos. Esta, ¿no? Esta es una edificación, esta es más alta y tiene que haber un espacio, ¿no? Separación por seguridad sísmica. Yo recuerdo acá en mi casa, el vecino del costado compró un terreno. Como era pequeño, lo hizo de 3 pisos y se pegó a mi propiedad. Se pegó. No le interesó, ¿no? Yo vine cuando ya estaban encofrando todo. Y no le dije, pues, acá tienes que dejar un espacio. Y el dueño era un ingeniero. El maestro de obra no me hizo caso, lo llamé al ingeniero.
Le digo, mira, compadre, cumple tu reglamento. No puedes pegarlo a mi propiedad. Está bien que yo sea chiquito, pero no porque tú eres grandazo me lo vas a afectar mi propiedad. Entonces, ¿qué dice? Entre las edificaciones colindantes, ya sea en un predio o en dos o más predios también colindantes por razones de seguridad sísmica o contra incendios, sujeta a la compatibilidad del proyecto con las respectivas especialidades. Debe haber un espacio. Entre las edificaciones separadas por condiciones de iluminación y ventilación naturales, en uno o dos predios se establece en las normas específicas de reglamentación. El cumplimiento de esta separación permite dar solución al registro visual sin exigir requerimientos adicionales. ¿Cuál es la dimensión? Es el proyectista el que tiene que tomar este ancho de separación, ¿no? El proyectista depende también de la altura, del tipo de edificación que está al costado, pero siempre tiene que haber. Yo siempre le pongo un tecnopor en esto. Cuando construyo, pongo un tecnopor. Ingeniero, ¿el reglamento no especifica el mínimo? ¿Cómo? ¿El reglamento no especifica el mínimo? No, no lo especifica. Pues te digo, el proyectista, el que hace el proyecto, ya se define, pues, porque si voy a construir de un piso a otro piso, no me va a hacer no me va a afectar, ¿no? A ambos. Pero la edificación generalmente esto lo hacen porque se hacen grandes edificaciones por el costado, ¿no? En las ciudades urbanas, la parte urbana, entonces ahí sí, el que diseña la edificación, porque esta ya está construida, entonces el que diseña esto dice, no, tiene que haber una junta con el vecino de tanto, de 1 pulgada, de media pulgada, de acuerdo ya a la envergadura de este proyecto. Altura de ambientes. Una altura mínima de piso terminado a cielo raso es de 2.30 metros para vivienda. Miren, 2.30 es bajo. Acá en la selva nosotros construimos de 3 metros generalmente, o 2.50, 2.80, ¿no? Por la calor. Pero pues como el reglamento se lo hace en Lima, dicen 2.30 como mínimo, ¿ya? Por ejemplo, este es un piso terminado, acá hay un techo, tiene que haber 2.30. Acá también, entre piso y techo, 2.30, ¿no? Es un techo horizontal y es un techo inclinado. Entonces la parte más baja del techo inclinado debe ser de 2.30. ¿Ok? Y en una viga, al fondo de viga, mínimo 2.10, como mínimo, 2.10, para que pueda haber una puerta, pues también, ¿no? Una puerta de cuánto es su altura, 2.10. Entonces de piso a fondo de viga, mínimo 2.10. Y acá hay algunos mínimos de acuerdo al uso de la edificación. Por ejemplo, para oficinas y hospedajes, altura mínima 2.40. Educación y servicios comunales 2.50. Salud 2.70. Comercio, recreación 3 metros. Equipos o espacios para instalaciones mecánicas, ahí sí 2 metros. ¿Por qué? Porque es un ambiente, ¿no? Donde se va a colocar, por ejemplo, un motor, ya listo, o una bomba, no sé, algo, en un ambiente, entonces ahí sí se puede permitir hasta 2 metros nada más, porque no es por donde las personas van a pasar, sino que es puntualmente para ingresar a ese ambiente, ya se permite de 2 metros. Las estructuras horizontales, tales como las vigas u otros elementos, deben estar a una altura no menor de 2.10, eso ya lo dijimos ya. Altura mínima de vanos, 2.10 también. En los vanos, ¿ya? Pasajes de circulación. Pasajes de circulación, para el tránsito de personas, debe cumplir con las siguientes características. Interior de viviendas, ¿no? En el interior de viviendas, muchas veces hay vivienda a la derecha, vivienda a la izquierda. Tiene que haber un pasaje mínimo de 90 centímetros. Pasajes que sirven de acceso hasta 2 viviendas, mínimo 1 metro.
Pasajes que sirven de acceso hasta 4 viviendas, mínimo 1.20 metros, de acuerdo a la cantidad de viviendas para la cual va a servir este pasaje. Los pasajes que formen parte de una vía de evacuación deben carecer de obstáculos en el ancho requerido. O sea, este es mínimo y no puedes ponerle un obstáculo, una caja, ¿no? Salvo que se trate de elementos de seguridad o cajas de paso de instalaciones ubicadas en las paredes, siempre que no reduzcan en más de 15 centímetros del ancho requerido. Ya, listo, no hay dónde poner la caja, ya no hay espacio. Entonces lo voy a poner en el pasadizo, ya pues, máximo debe sobresalir 15 centímetros. Si el ancho de la caja es 30, tendrá que ir empotrado, pues no. ¿Ok? Áreas de trabajo interiores en oficinas. En oficinas, miren, oficina a la izquierda, oficina a la derecha, tiene que haber un pasaje de circulación de 90 centímetros. Locales de salud mayor a 1.80, porque es más transcurrido, bueno, ¿cierto? En una posta, en un hospital, mínimo 1.80 metros. Locales comerciales mayor a mínimo 1.20 metros. ¿Ok? En los supermercados, en los mercados comunes, mínimo los pasadizos tienen que ser de 1.20. Y en los educativos también 1.20. Ustedes ven en la universidad, hay la escalera, un parapeto y las aulas. Entonces mínimo, en la universidad le han dejado hasta 2.50, creo, ¿no? Depende también de la cantidad de aulas que van a transcurrir, de los alumnos que van a transcurrir por este pasaje. Eso lo vamos a ver en el tema de educación también. Pero esto acá te da los mínimos, ¿ok? Es para todo tipo de edificación. Estamos viendo acá cuáles son sus mínimos de pasajes. No voy a hacer que cuando ustedes presenten sus planos no estén respetando estos mínimos, porque más adelante ya vamos a especificar edificaciones exclusivamente de viviendas, cuáles son sus condiciones de salud, de comercio, de industria. ¿Ok? Entonces, de repente no hay estos mínimos en esas partes donde vamos a ver. Pero yo acá en el reglamento ya lo está diciendo porque estas son las condiciones generales para todo tipo de edificación, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta esto. Rampas. Las rampas para personas deberán tener las siguientes características. El ancho mínimo de 1 metro incluye pasamanos. ¿Ok? O sea, este es un muro, este es otro muro, y mínimo entre muro y muro debería haber 2 metros. La baranda puede estar dentro de 1 metro de ancho. Para la rampa, estamos en rampas. En ausencia de paramento, se considera la sección. Esto lo consideran un paramento. No necesariamente tiene que estar entre 2 muros, ¿no? Puede estar entre un muro y una parte libre. Esto puede ser libre. Entonces, igual va a tener que tener 1 metro. La pendiente máxima será de 12% en una rampa. Es bastante, 12%. Pero máximo, ¿por qué? Porque, como les digo, el reglamento lo hacen en Lima, ¿no? Y ellos ven pues las condiciones, y en Lima pues hacinada la parte urbana, ¿no? Gran cantidad de personas. Entonces los espacios para viviendas son muy pequeños. Hacen edificios de departamentos. Entonces, para ahorrarse espacio máximo pueden tener 12% de pendiente. Porque si tuviera 6%, para que llegue a este nivel, entonces tendría que venir desde acá, ¿no? Ahí. Entonces ya está con un espacio menor, ¿no es cierto? Este espacio, esta diferencia. ¿Por qué? Porque estás yendo con menos porcentaje. Deberá tener barandas según el ancho, siguiendo los mismos criterios que para una escalera. ¿Ok? O sea, si necesita una escalera de 1.20 de ancho, muy bien. Si dice que si la escalera debe ir barandas, entonces la rampa también debería ir barandas. O sea, las condiciones de las escaleras se las pasamos también a barandas. Y siempre, como les decía,
piensen en las personas con discapacidad, ¿no? No lleguen al 12%, ya es crítico, ¿no? Teniendo en cuenta que las personas con sus sillitas de ruedas a veces no son ayudados por las personas, familiares, algo. Imagínense para que suba el 12%. Ya nosotros lo vamos a ver en cada especialidad, en educación, en salud. Vamos a ver ya más a detalle las condiciones de las rampas. Pero por lo pronto, de manera general, máximo 12%. ¿Qué más? Diseño de escaleras. Arquitectura, ¿ya? No estamos en estructuras todavía. En estructuras sí vamos a hacer el diseño ya de la parte estructural. Ahora, como arquitectura, te da ciertos parámetros. Las escaleras en general están conformadas por tramos, descansos y barandas. Tramos. Este es un tramo. La escalera es toda esta longitud, pero tiene que tener un tramo, dependiendo de la cantidad de pasos que sea necesario. Entonces está conformada por tramos, descansos, mejor dicho, acá es un tramo, acá es un descanso, y por barandas, ¿no? Los tramos están formados por gradas, las gradas están conformadas por pasos y contrapasos. ¿Qué nos dice acá? Las escaleras contarán como máximo 17 pasos. Como máximo 17 pasos. Si tiene 18 pasos, si necesita 18 pasos, tienes que hacerle su descanso. ¿Ok? Esta condición es clave. Para escaleras lineales, la longitud mínima del descanso es de 90 centímetros. ¿Okay? 90 centímetros esta longitud. Para otro tipo de escalera se considera que el ancho del descanso no será menor al del tramo de la escalera. ¿Ok? O sea, si el tramo de la escalera, su ancho, es de 1,20, entonces el descanso también es de 1,20. Esta longitud. El ancho de la escalera, ¿no? La sección, el ancho es 1,20. Y entonces, ¿cuánto le considero acá? 1,20. De tal manera que queda cuadradito. Queda un cuadrado acá. ¿Ok? Generalmente eso se ve y así lo dice el reglamento. Bueno, como ya hemos visto también que los pasos y los contrapasos, ¿no? De acuerdo a las viviendas también lo vamos a ver. Si es vivienda o industria, mínimo un paso debe ser de 25 centímetros. Si es hospedaje, comercio, oficinas, servicios comunales, mínimo esto de acá, el paso, este es el paso, ¿no es cierto? El paso es esto. No, este es el pasito. Y el contrapaso es este. ¿Ok? Entonces, para hospedajes, mínimo 28 centímetros. En salud, educación, donde hay mayor cantidad de personas, mínimo el paso tiene que ser de 30 centímetros. Y máximo, un contrapaso, máximo de 18 centímetros para cualquiera de ellos. Ya después, en estructuras, vamos a ver la fórmula de cómo hay un máximo y todas estas cosas. Pero en arquitectura ya estamos viendo estas condiciones. ¿Okay? El ancho establecido para la escalera se considera entre las paredes de cerramiento que lo conforman y sus límites en caso de tener uno o ambos lados abiertos. Lo que les decía, el ancho es entre muro y muro y dentro del muro se puede colocar las barandas. Las condiciones del ancho ya se dan por el reglamento. Y acá también, o sea, acá hay muro en un lado nada más y el otro lado es vacío, ¿no es cierto? Y ahí se tiene que colocar barandas, siempre. ¿Por qué le colocas barandas si no va a haber peligro de que se caigan ambos costados? ¿Por qué le colocas barandas? Para las personas que lo necesitan, a veces ya cuando están viejitos, se agarran de las barandas y van subiendo, ¿no es cierto? Agarrándose. ¿Ok? Entonces siempre tiene que haber, por más que tenga muros a ambos lados, siempre tiene que haber barandas. ¿Ok?
el ancho del pasamanos no constituye una reducción del ancho de la escalera, siempre que se encuentre dentro de la distancia de 10 centímetros a partir de la pared. O sea, este de acá no puede ser mayor a 10 centímetros. Desde la parte de la baranda hacia la pared, máximo 10 centímetros. O sea, la barandita tiene que ir casi pegado a la pared, ¿no es cierto? Porque si ya es 15 centímetros acá, 15 centímetros acá, ya pues si el ancho de la escalera es 1,20, ya no sería de 1,20, ¿no? Estaría utilizándose 1,05 centímetros. Entonces, máximo 10 centímetros. Eso es lo que quiere decir esta parte. Escaleras integradas. Las escaleras integradas son aquellas que no están aisladas de las circulaciones horizontales y su objetivo es satisfacer la necesidad de tránsito de las personas. Las integradas son las que están en el interior de la edificación. ¿Ya? Son las que están en el interior de la edificación. Pueden ser del tipo caracol cuando comunique máximo a 2 pisos, ¿ok? O niveles continuos y sirva a no más de 5 personas con pasamanos a ambos lados. Miren, acá da la especificación para escaleras caracol, ¿ok? No, pues se puede poner una escalera caracol para vivienda de 3 pisos, 4 pisos, no olviden, solamente para subir al segundo piso y siempre que hay una familia pequeña, ¿no? Una familia pequeña o como auxilio, nada más, ¿no? Las que están integradas, las que están dentro de la edificación. Los ascensores. Los ascensores en las edificaciones deberán cumplir con las siguientes condiciones. Son obligatorios cuando esta altura desde el nivel de ingreso a la edificación desde la vereda, cuando este H sea mayor a 12 metros, ya necesita ascensor. 12 metros, ¿cuántos pisos podría ser? 4 pisos de 3 metros, ¿no es cierto? Así, pero siempre y cuando este H, o sea, a partir de acá, ya necesita un ascensor. ¿Qué más nos dice? Entrega vestíbulos de distribución. Generalmente los ascensores, bueno, en las grandes ciudades entregan a espacios, ¿no? Que le llaman vestíbulos, ¿no? O sea, ¿a dónde va la escalera? O el ascensor, ¿hasta dónde va? Hasta la plataforma. Esto no puede ser. No puede ir al descanso de la escalera. No puede ir a un descanso de escalera. No se permite paradas en descansos entre pisos. ¿Ya? Esto no está permitido. Acá está el ascensor y hacen un espacio para vestíbulos y pueden salir para este lado y para el otro lado. Le llaman vestíbulos, ¿no? Que no, pues simplemente son espacios donde pueden estar esperando las personas para ocupar el ascensor. Todos los ascensores que comuniquen más de 7 niveles, medidos a partir del nivel del acceso desde la vía pública, deberán cumplir con un sistema de llave exclusiva para uso de bomberos bajo la normativa. Siempre hay que tener en cuenta la seguridad, ¿verdad? A ver, ¿qué más? Iluminación natural. En esto son especialistas los arquitectos. Yo les pongo una diapositiva para que lo tengan en cuenta nada más, pero los arquitectos, cuando uno hace un proyecto de edificación, ellos te pueden decir, no, hay poca área de ventanas. Se necesita mayor área de ventanas o se necesita hacer un ducto por donde pase la ventilación. Entonces, los arquitectos empiezan a hacer esos tipos de diseños, ¿no? Nosotros acá, pues, en la ciudad, en Pucallpa, en la selva, tenemos espacio, tenemos terrenos de dimensiones grandes. Por más que sea de 8 por 11, es grande.
en comparación pues con los departamentos, que son muy bonitos, pero son para vivir en un departamento en el interior que te da cocina, baño, todo, pero reducido, ¿no? Entonces, para eso ponen en arquitectura los mínimos que tienen que tener, porque tienen que tener iluminación natural, un cierto porcentaje. Los vanos tienen un área suficiente como para garantizar un nivel de iluminación en función al uso proyectado. Se permite la iluminación natural por medio de teatinas o tragaluces, ¿no es cierto? Los tragaluces. Teatinas se ponen en los techos. Ya, a ver, acá un dibujo. No, bueno, no hay. En los techos, por ejemplo, en los pasadizos, en el techo se pone una iluminación, un techo translúcido de tal manera que pase iluminación. No llega muchas veces en un edificio hasta el fondo, pero para eso se ve en las áreas que se necesita para iluminar. Los ambientes destinados a cocina, servicios sanitarios, pasajes de circulación, depósitos y almacenamiento pueden iluminar a través de otros ambientes, ¿ya? O sea, por ejemplo, un baño, un servicio higiénico, al costado de una sala, pero no tiene pues su ventanita no da hacia la parte exterior, entonces puede iluminar a través del área que está a su costado, que puede ser una sala u otro ambiente. Entonces se puede iluminar un cierto porcentaje, ¿no es cierto? Los pasajes de circulación que sirven para evacuación y en general las rutas de evacuación pueden tener iluminación natural, los pasajes, iluminación artificial o una combinación de ambas, ¿no? Entonces, en los pasajes de circulación se puede combinar iluminación artificial con iluminación natural. Iluminación artificial. Nosotros estos vemos en las grandes ciudades, no tienen espacio. Día y noche muchas veces están con iluminación artificial, pero también tiene sus cálculos, ¿ya? Esto los arquitectos lo calculan, o los eléctricos en este caso, ¿no? Cuántas luminarias tienen que ir en un ambiente, ¿no? Como por ejemplo una salita, una sala de reunión, por ejemplo, no tiene espacio para iluminación artificial, que es natural. Ya pues, se ilumina con iluminación artificial. Los pasadizos, por ejemplo. ¿Okay? En las grandes ciudades, pues las personas viven en un departamento o en un cuarto de alquiler, ¿no? Y viven pues 80, 100 personas. Entonces, y no hay muchos espacios en la zona urbana de las grandes ciudades. Los terrenos son la mitad de lo que es un lote acá en Pucallpa y va a servir para 10 veces la mayor cantidad de personas, mayor a lo que se vive acá en Pucallpa. Entonces no queda otra que hacer pasadizos u otro tipo de edificaciones en el interior. No da la iluminación natural, entonces se tiene que diseñar iluminación artificial. Ahora, ventilación natural. Todos los ambientes deben tener al menos un vano que permita la entrada de aire desde el exterior. Los ambientes destinados a servicios sanitarios, pasajes de circulación, depósitos, cuartos de control, ambientes que por razones de seguridad no puedan tener acceso a vanos al exterior, halls, ambientes en sótanos, pueden tener una solución de ventilación mecánica a través de ductos exclusivos u otros ambientes. Como les digo, nuevamente me voy a las grandes ciudades, no hay espacio, todo 1 metro cuadrado es oro para ellos, ¿no? Es muy caro los terrenos. Es más, por ejemplo, en España, en Madrid, vive un amigo, años, ¿no? De Cajamarca, y bueno, por la maestría tuve que viajar,
Entonces yo le digo, es otra realidad definitivamente. España es una realidad muy diferente, muy avanzado, se puede decir, a nivel de Perú. Pero él vivía en un departamento y tenía también su cochera, ¿no? Todo iba incluido ahí en lo que pagaba. Entonces le digo, pero yo voy, le digo, pero tú ya estás 20 años trabajando en España, en Madrid. ¿Por qué no te compras un terreno y haces tu casa ya? Porque se paga regular, ¿no? Se paga, por ejemplo, 800 euros, ¿no? Más o menos 3.500 soles, más o menos. ¿Ya? O, sí, pues 3.500 soles mensual. Eso paga durante 20 años. Entonces yo le digo, pues, mi realidad acá en Pucallpa, mejor me compro mi terreno y hago mi casita, aunque sea de madera, pero ahí vivo, para ya no estar pagando habitación, pues, ¿no? Pero la realidad no es ni siquiera como la de Lima. Ahí el que tiene una propiedad es multimillonario, porque los terrenos son 20, 40, 50 veces más caros que Lima. Entonces, ¿quién va a comprar? Las personas que trabajan de ayudantes, que se van pues de otras ciudades, se van a vivir ahí a trabajar de ayudantes. Tengo también en Barcelona 2 amigas, una es enfermera técnica de enfermería, ella trabaja en un centro de salud, pero también apoya a los viejitos, ¿no? Y tengo otra amiga que se fue a trabajar y está viviendo con unos viejitos, ayudándoles. Entonces, ¿quiénes son los dueños de una edificación ahí? Multimillonarios. No es accesible a las otras personas comprar un terrenito y hacer su casa. No, no es accesible, al menos en los centros de las ciudades, ¿no? Lima ya también tiene eso en ciertos distritos, por ejemplo, Miraflores, los que están cerca al mar, a las playas, ¿no? Son más caros todavía los terrenos. Entonces, si un terreno natural que nosotros tenemos de 10 por 30, ellos ahí hacen edificaciones inmensas para alquilar departamentos, ¿no? Entonces es más caro, pero aprovechan el máximo. Entonces ahí la ventilación ya no es natural, se lo hace a través de una ventilación mecánica. ¿Qué más? Ductos para ventilación. Los ductos de ventilación para servicios sanitarios deben cumplir con los siguientes requisitos. ¿Ya? Este es un ducto de ventilación, miren. Y sale por esta separación de los edificios. Y esto es obligatorio, ¿eh? Esta es una trampa de humos con rejilla en cielo raso. Acá, con una rejilla acá. Y trampa de humo con rejilla en muro, acá en el muro. Esto es en la rejilla. Es un techo, ¿ya? Este es otro techo. Entonces, solamente para ilustrar cómo van los tubos de ventilación. Bueno, ¿qué requisitos? Las dimensiones de los ductos se calculan a razón de 0.036 metros cuadrados por inodoro de cada servicio sanitario que ventilan por piso, con un mínimo de 0.24 metros cuadrados. Mínimo 0.24 metros cuadrados la dimensión de los ductos. ¿Okay? Cuando los ductos de ventilación alojen con montantes de agua, desagüe, electricidad, deben incrementarse la sección del ducto en función del diámetro de los montantes. Porque a veces en los ductos, en las grandes ciudades, inclusive lo utilizan para botar la basura, ¿no? El que vive en el 12º piso no baja con su basura por la escalera, ni por el ascensor, simplemente tienen un ducto y ahí lo tiran. Y abajo hay un sistema de recogedor de la basura, ¿no? Lo tiran embolsadito, pues, ¿no? Bien bonito. Entonces también hay ductos para la ventilación, y acá nos están dando las condiciones.
¿ya? Cuando los techos sean accesibles para personal, los ductos mínimo tienen que ser de 36 centímetros cuadrados, no, de 0.36 metros cuadrados, o más deben contar con un sistema de protección que evite la caída accidental de una persona, ¿no? Cuando los techos son accesibles, hay que poner una protección, ¿ok? Los ductos para ventilación en edificaciones de más de 15 metros de altura deben contar con un sistema de extracción mecánica en cada ambiente. ¿Qué se sirve del ducto o un sistema de extracción eólica en el último nivel? Se debe evitar que el incendio se propague por los ductos de ventilación. ¿Ya? Como les digo, nosotros de repente no vemos esto, quizás en Casa Andina o en otros hoteles de 3 estrellas, tienen que cumplir estas obligaciones. ¿Qué más hay? Estacionamientos. Los estacionamientos que deben considerarse son para automóviles y camionetas. No se puede estar considerando estacionamientos para vehículos mayores a una camioneta, un camioncito, que yo tengo mi camioncito, no. A esos vehículos, dice acá, para el estacionamiento de otro tipo de vehículos es requisito efectuar los cálculos de espacios de estacionamiento y maniobras según sus características. Ya, o sea, no dice, yo tengo mi camión, yo quiero ponerlo dentro de mi propiedad. Muy bien, hay que ver la dimensión, hay que ver ancho, largo, altura, y tiene que tener un espacio para maniobras. Ya es un diseño aparte. ¿Ok? Pero los estacionamientos de una vivienda, por ejemplo, dice, deben considerarse para automóviles o camionetas. Automóviles o camionetas. Ya, pues para motos sí, pues no. Autocar también. Como les digo, miren, eso no lo han tenido en cuenta en el reglamento. Los vehículos menores. En los espacios de estacionamiento, las dimensiones libres mínimas de un espacio de estacionamiento serán mínimo 2,70 metros cuando son viviendas individuales. Y cuando hay, por ejemplo, dos espacios continuos, mínimo 2,50 metros cada uno. Estas son las paredes, ¿no es cierto? Mínimo 2,50, o sea, 5 metros de ancho, para que tenga acceso 2 vehículos continuos. El largo mínimo 5 metros y la altura libre 2 metros 10 mínimo. Esto es para estacionamientos. Y cuando es de 3 continuos, o sea, 3 vehículos pueden ingresar, mínimo 2,40 metros cada uno. Y el largo de 5,40 y un ancho de 2,10. Un alto de 2,10, una altura de 2,10. ¿Ok? Circulación vertical y puertas de evacuación. Diseño de espacios de estacionamiento. Elemento estructural en un estacionamiento para 2 vehículos puede haber este elemento estructural, pero tiene que tener un ancho mínimo. Este elemento estructural, que es una columna, dice ocupará menos del 5% del ancho mínimo. ¿Ya? Este es el ancho mínimo. Entonces, este espacio mínimo ocupará el 5% del ancho mínimo. O sea, por ejemplo, si el ancho mínimo es, supongamos, supongamos 2,70. No, pues no puede ser. 2,50, ¿no es cierto? 2,50 desde acá a acá. Entonces, si es 2,50, el 5% de 2,50 sería
12 centímetros y medio. 12 centímetros y medio máximo puede invadir a este ancho mínimo, ¿cierto? Pero si la columna no es de 25, es de 30, entonces el ancho mínimo debe aumentar, porque ya está ocupando más del 5%. A ver acá, no deben invadir ni ubicarse frente a las rutas de ingreso o evacuaciones de las personas. Acá circulan personas. Entonces, los estacionamientos no tienen que coger un espacio de esta circulación. ¿Ya? A ver acá, no se deberá ubicar espacios de estacionamiento en un radio de 10 metros de un hidrante ni a 3 metros de altura de conexión de bomberos. Un hidrante. Un hidrante, ¿no? Y tiene que tener, es un radio. No, es un círculo. 10 metros. No puede estar un estacionamiento dentro de este radio. Máximo 10 metros, que mínimo 10 metros alejados del hidrante. ¿Okay? Es un hidrante de los bomberos, un grifo, puede ser, ¿no? Para seguridad y para que pueda ser usado, pues, este grifo de los bomberos, por ejemplo. Si hay un estacionamiento cerca, entonces acá tienen que ubicarse los vehículos de los bomberos, ¿no? En estos espacios para poder utilizar el hidrante. ¿Qué más nos dice? Estacionamiento paralelo en esquina sin posibilidad de estacionar en retroceso, el arco 720. Mínimo. La longitud mínima 7.20 metros cuando cumple esta condición. Listo, está bien claro esta diapositiva, ¿eh? O sea, con dibujos para no perderse. Acá está su dimensión mínima, por ejemplo, ¿no? Dimensión mínima entre estacionamientos, ¿no? En este lado izquierdo, en este lado derecho, mínimo tiene que haber un pasadizo con 6.5 metros como mínimo. ¿Ok? Listo, ahí termina. Listo, alumnos. Hasta ahí, esto era para hacerlo la semana pasada, pero ya lo hicimos en esta clase. Mañana creo que tenemos nuevamente con ustedes y continuamos ya con el para mañana que tenemos vivienda. Ya empezamos ya. Entonces, las condiciones generales de todo esto, se han dado acá, en estas diapositivas. Hay más detalles, definitivamente, que ya, pues, arquitectura, ya, yo supongo que en arquitectura también les enseñan esta parte, ¿no? Hay más detalles. De cada uno de lo que le hemos explicado hay más detalles. Y se pudiera hacer, pues, en 2 semanas, ¿no? Pero lo básico se está colocando acá. Lo básico para un ingeniero, que tiene que tener en cuenta estas dimensiones mínimas, dimensiones máximas, ¿no? Y eso es lo básico. Si ya, pues, necesitan más detalles, eso lo hace el arquitecto. ¿Okay? Pero si ustedes se interesan, entran al reglamento, y pues en el reglamento dice todo, ¿no? El reglamento ya te da más detalles. ¿Cuántas hojas son? 24 hojas. Y con letra chiquita, ¿no? Ahí están todas las cantidad de detalles. Miren, nosotros o mejor dicho, se ha hecho las diapositivas con lo básico. No se ha puesto toditos estos detalles. Porque ya depende ya también del tipo de infraestructura, ¿no? Pero el reglamento te da todas esta información bien detallada. ¿Okay? Pero si nosotros como ingenieros hacemos un proyecto, les damos estas pautas generales, entonces al menos estas pautas generales debemos tener conocimiento.
es cierto?, cuando se haga un proyecto. Y ya pues eso se le entrega al arquitecto. Entonces el arquitecto se va a dar cuenta que, pues, por ejemplo, esta dimensión lo haces de 3 metros, que quieres ahorrar este espacio. Entonces el arquitecto se va a dar cuenta que no está leyendo el reglamento. No es darle al arquitecto y decirle, ¿sabes qué? Ya listo, firma nomás, ¿no? No, ya los arquitectos últimamente ya no firman nomás. Ellos empiezan, ellos ya lo conocen de memoria el reglamento, la parte de arquitectura. Ya ahí te van corrigiendo, te van tachando, pero se dan cuenta, ¿no? Que no dominas el reglamento, no has leído. Entonces hasta acá terminamos con las condiciones generales, ¿no? Condiciones generales del diseño. Condiciones generales para todo. El día de mañana ya entramos a ver vivienda. ¿Sí? La 020. Que también ha sido actualizada recién. O sea, ahí ha habido una chambita para actualizar, ¿no? El 7 de julio también. Ya ha sido actualizada y ya, bueno, tenemos que adecuarnos, ¿no? Porque dice, se tiene que emplear el reglamento nacional actualizado. Ya, vamos a ver mañana vivienda, luego hospedaje, educación, salud, industria, comercio. Cada uno de ellos vamos a hacerlo resumen también. No vamos a hacer todo, porque como les digo, ustedes ya lo deben llevar en arquitectura. Pero vamos a hacer un resumen para ingenieros, ya para futuros ingenieros. Las condiciones mínimas que debe tener un hospedaje, una educación, salud. Entonces, a ustedes ya se les va dando, a los grupos, ya se les va a decir, ¿sabes qué? Vas a tener que coger un terreno y ahí la condición para un hospedaje, un grupo. De vivienda, otro grupo. Educación, otro grupo. Salud, otro grupo. Bueno, comercio no hay mucho, no sé cuántos grupos sean, no me acuerdo. Oficinas, pero sí, obligado vamos a ver vivienda, hospedaje, educación y salud. Salud. Industria y comercio lo vamos a mencionar, pero en el trabajo no va a entrar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Están o no están? ¿O están en otra clase? ¿Preguntas? Pregunten, porque obligado va a venir examen de acá, de esta parte. Esto ya está colgado en la plataforma de Blackboard. Ahí ustedes lo pueden revisar. ¿Alguna preguntita? Porque ahí nos podemos quedar. Si no hay preguntas, el día de mañana lo continuamos con viviendas. Ingeniero. ¿Sí? Ya. Voy a tomar lista, ¿ya? Listo, alumnos. Si no hay preguntas o si desean desde el día de mañana, que ya entramos con fuerza, vamos ya en las especialidades, ¿no? Mañana hacemos vivienda. Ahí pueden ir consultando. Ya que ingeniero. Listo. Ya, alumnos, Bueno. tengan buenas noches. Ya nos estamos retirando. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. Buenas noches con todos.